Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, allí en el capítulo 2, segunda carta en el capítulo 2, verso 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que dice en la Escritura. Por eso el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe: Tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿en dónde? En la gracia. No dice esfuérzate en la fe, no, esfuérzate en la gracia. Allí es donde, si él había creído, está hablando con un creyente, está hablando con alguien que ha creído a Dios, que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, entonces le dice que se esfuerce en la gracia, allí donde él debe tomar todas las cosas. En el momento que se lo estaba diciendo era un momento muy peligroso, como todos los tiempos. Lo que pasa es que los tiempos se van disfrazando y hay veces que no nos damos cuenta que los tiempos son peligrosos, como ahora, ve el calor, la lluvia, el barro, el frío, los salarios suben, bajan, la presión del sistema, todo hace que el estado de ánimo de un creyente comience a ser llevado por esa clase de viento. Pero bueno, la orden de parte del Señor es ir a la fuente, a lo que Él ha provisto, y nos habla para que nosotros creamos en lo que Él nos habla, para que por la fe, por haber creído, por creerle a Dios, nosotros tomemos lo que la gracia ha provisto. Esfuérzate en la gracia que es en ¿quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el que ha cumplido todo. Amén. Este hombre, el apóstol Pablo, era una persona que le había enseñado que él había vivido por la gracia, porque después encontramos lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y en Primera de Corintios, allí en el capítulo 15, tomamos un ejemplo. Primera de Corintios en el capítulo 15. Solamente para un ejemplo, en el verso 10, donde el apóstol Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso le dice: esfuérzate en la gracia. Hijo mío Timoteo, esfuérzate en la gracia y lo que aprendiste de mí. Y él le dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No por lo que hice, no por las cosas que alcancé en Cristo Jesús. No. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido vano conmigo. Lo que él se enteró que la gracia había provisto, lo tomó. Lo que él se enteró que Cristo hizo, que Cristo ganó para él lo tomó. Y por eso vivió mostrando ¿qué cosa? Lo que la gracia había hecho en él, lo que le había provisto la gracia. Por eso podía decir que se fijen en él, que era una persona que se movía. Nosotros decimos, se mueve por la fe, vive por la fe. Y él dice, vivo por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido vano para conmigo, no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que Dios había provisto estaba con él. ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Por qué? Ya le digo, los estados de ánimo, es lógico, estamos en un cuerpo de carne, el diablo lo sabe, el mal lo sabe, el pecado lo sabe, y es algo que quiere gobernar, para que no se vea ese poder que hay en la gracia de Dios. Por eso le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios. Fíjese cómo lo dice en lenguaje actual: y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Amén. Por medio de lo que la gracia ha mostrado. ¿Qué ha mostrado la gracia? Lo que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él proveyó todo para nosotros. Por eso Pedro
El apóstol Pedro, cuando escribe acerca de esta vida, dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, está hablando acerca de la vida de Cristo, lo que nosotros decimos la vida de Cristo, la vida de Dios, esta vida nueva, el hombre nuevo. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento, porque es para creer. Nos han sido dadas. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos ganado, no, por su divino poder, dice. Por su divino poder. Porque hemos vuelto a la vida por su divino poder. Nosotros hemos nacido por la palabra de Dios porque hemos creído. Amén. Lo que nosotros tenemos que alcanzar es que su gracia no sea en vano con nosotros. Lo que hemos creído, nosotros lo tenemos que alcanzar. Lo tenemos que manifestar. Si no, no se ve. Pero que ha sido dado, ha sido dado. Porque otros lo tienen, ¿no? ¿Cómo otros lo hacen? Entonces, si otros lo alcanzan, y Dios no hace acepción de personas, entonces también lo puedo hacer yo. Ahora, ¿esto es desear lo que el otro tiene? No, esto es para todos nosotros, para todo el pueblo del Señor. Todo lo que nosotros alcancemos individualmente es para el cuerpo. Lo muestra toda la Escritura desde Génesis a Apocalipsis. Todo lo que alcanza una persona es para el cuerpo, todo lo que alcanza un creyente es para la iglesia y todo lo que alcanza un creyente es para el pueblo de Dios. Por eso hemos oído el mensaje nosotros el día domingo, nada es individual. Aunque se alcanza individualmente, es para hacerlo grupalmente. Amén. La unidad de la fe, la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es la unidad en el cuerpo, la unidad como pueblo y la unidad como iglesia. Lo muestra el apóstol Pablo en diferentes cartas a los Corintios y a los romanos hablando del cuerpo de Cristo. O sea, mostrándolo como un cuerpo. Todo lo que uno gana individualmente lo termina manifestando como una parte del cuerpo. O sea que nada es individual. Todo es para mostrarlo como pueblo. Anote esto, como pueblo, como iglesia y como cuerpo. Esto lo muestra de Génesis a Apocalipsis, la Escritura. Por eso le dice a su hijo en la fe, a Timoteo, que se esfuerce en la gracia, que lo alcance, que esto era para él. Hay otro pasaje que quiero compartir antes de ir a otro tema. También hay en primera de Timoteo, en el capítulo 3, verso 14, que hemos compartido en algún otro momento. Bueno sería tomar estas cartas y leerlo de un principio al final y aún compartirlo desde el principio al final, que en algún momento lo tenemos que hacer. Le dice 3.14, primera de Timoteo 3.14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Era una preocupación del apóstol Pablo? Sí. Por eso toda la instrucción. La preocupación por una persona que tenía que estar ministrando. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Una persona que él había instruido, pero estaba preocupado igual por él, porque le estaban sucediendo muchas cosas. Él creía que era muy joven para lo que tenía que hacer. El que lo había instruido estaba en la cárcel, que era el apóstol Pablo, por eso le dice, no te avergüences de mí, que yo soy preso del Señor, yo no soy preso del César, ni de ninguna autoridad, yo estoy preso por el Señor Jesucristo. Amén. Y es una persona que por ahí miraba, de que estaba ahí quizá cavilando un poco, por eso le decían, nadie tenga en poco tu juventud, y todos los títulos que encontramos nosotros en las cartas de primera y segunda carta de Timoteo, los títulos son de un obrero, de un soldado, y siempre alentándolo para que se someta a la Escritura y enseñe la palabra, que lea en público y la enseñe. O sea, el apóstol Pablo estaba preocupado, ¿por qué? Por la Escritura. Estaba preocupado por la predicación de la palabra. Si tardo, bueno, quiero que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Amén. Y lo que nosotros hemos leído en el capítulo 2 de la segunda carta, dice que se esfuerce en la gracia, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Y ahí viene una parte muy interesante. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos
para enseñar también a otros. Esta es una parte que por mucho tiempo quedó debajo de los púlpitos o debajo de la mesa donde se enseña. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, la mayoría de aquellos que oramos por aquellos que van a enseñar la Escritura, decimos, bueno, esto que se encargue Dios, que se encargue Dios de preparar, que se encargue Dios de instruir, y si Dios quiere, bueno, que Dios lo levante. Y si Dios quiere, bueno, como diciendo, esto es un trabajo de Dios, pero le dice, esto encarga a hombres. Quiere decir que el que tenía que encargar esto, el que tenía que ocuparse de esto era Timoteo. Y estas eran las condiciones, que sean fieles y que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Quiere decir que tenían que ser instruidos en la Escritura, que tenían que ser instruidos en la palabra de Dios. Por eso, esto encarga a hombres y que sean idóneos para poder enseñar también a otros. ¿De dónde iba a sacar a estos hombres? Vuelvo a nombrar: pueblo, iglesia y cuerpo. Pueblo, iglesia y cuerpo. No afuera. Estos hombres no van a venir instruidos por la palabra de Dios. Estas mujeres que van a enseñar a los niños en la educación escritural, no van a venir de afuera. Van a venir de afuera a aprender la palabra del Señor. Pero Dios va a sacar del pueblo, de la iglesia y del cuerpo. Por eso encarga a hombres fieles, idóneos, que puedan enseñar también a otros. ¿Qué cosa le van a enseñar? La Escritura. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la columna y baluarte de la verdad? Su palabra. Entonces quiere decir que las mujeres que van a enseñar en las diferentes tareas que hay en la iglesia para instruir tanto a niños como a jóvenes, van a salir de ahí. Tienen que salir del cuerpo, del pueblo, de la iglesia. No van a salir de otro lado. Entonces, aprender la Escritura es algo que a mí me corresponde. Aprender la palabra de Dios. Yo sé que por mucho tiempo me he interesado únicamente quizás de aprender a ser bueno, aprender a ser una buena persona, aprender a ser una persona que se dirige bien a otro, alguien con una buena educación. Pero la Escritura, en cuanto a aquellos hombres que se levantan y aquellas mujeres que se levantan para enseñar en la iglesia, lo toma como una obviedad, lo toma como algo obvio. Por eso es que la instrucción es primera. Y la instrucción es para toda la iglesia, para todo el cuerpo, para todo el pueblo. Entonces, ¿de dónde salen los diáconos? ¿De dónde salen las diaconisas? ¿De dónde salen los pastores? ¿Vienen caminando solo de allá afuera? No, se levantan de ahí. ¿De dónde Dios me sacó a mí? De ahí, del medio de ustedes. ¿De dónde Dios está sacando a los maestros? De ahí, del medio de ustedes. ¿De dónde Dios está sacando mujeres que le enseñen a los niños a conducirse en la casa de Dios, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo? Del pueblo de Dios no puede salir de otro lado. Entonces, la instrucción de las Escrituras, aprender la Escritura, tiene que ser mi prioridad. Como todavía no estaban las cartas, 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, que son las doctrinas para la iglesia. Las doctrinas de la iglesia no se encuentran en los evangelios, tampoco se encuentran en los profetas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para un devocional. Cada versículo, cada palabra puede usarse como un devocional y aplicarla como un devocional hacia cada uno de nosotros. Pero la instrucción doctrinal son las cartas del apóstol Pablo para la iglesia. Y cuando ocurrió esto en Hechos, que hace un rato lo marqué, Hechos capítulo 6, cuando ocurrió esto, las cartas del apóstol Pablo no estaban en vigencia. Es más, el apóstol Pablo todavía no estaba anotado como iglesia del Señor. Todavía ni siquiera el Señor lo había llamado. Pero ya se estaban llamando a personas que se iban a dedicar a un servicio. La Escritura lo toma como los 12 diáconos, pero no dice la Escritura que eran diáconos. O sea, esto se toma como un diaconado, como un ministerio.
Y lo hacen porque creció de golpe. La primera iglesia fue una iglesia judía y eso también lo tenemos que hacer para el estudio de las Escrituras. También lo tenemos que tener en cuenta. Con el tiempo esto desaparece. Esta iglesia desapareció con el tiempo, aunque no lo puedan creer. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, que eran los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues de entre hermanos, de entre vosotros, de entre vosotros, no afuera, de entre vosotros, de aquellos que Dios había llamado, de entre vosotros, a 7 varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Miren las condiciones. Ya había condiciones para esto. No estaban las cartas del apóstol Pablo instruyendo a la iglesia. Y sin embargo, buscad pues, hermanos, ¿de entre quiénes? De entre ustedes. Sáquenlos de entre ustedes. Cualquier hermano, no, que tengan estas condiciones. Lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, personas que conozcan. Por eso la instrucción era para que sepas cómo debes conducirte. Y a veces nosotros decimos, bueno, yo le puedo enseñar a otro a que sea bueno y a que sea un buen hombre, un buen hermano, un buen padre de familia, una buena mujer, una buena hermana, una buena esposa. La Escritura, por razón de la Escritura. Todo tiene que estar en la Escritura, en la instrucción tiene que estar en la palabra de Dios. No nos olvidemos nosotros que Jesús, cuando dejó de enseñar su palabra, dijo: el que me ama mi palabra guardará. ¿Y a qué iba a comparar una persona que había oído la palabra y que la había atesorado? Yo lo voy a comparar con una persona que hace su cimiento, la casa la edifica en la roca. Y aquel que oye, descuida, no atesora la palabra, lo voy a comparar con alguien que oyó su palabra y edificó en la arena. Bueno, nosotros conocemos esa historia, pero es la historia de la palabra. Nosotros conocemos la historia de la palabra que cae al costado del camino. Nosotros conocemos la historia que cae, esa palabra que cae en la buena tierra. Conocemos. Y todo habla acerca de la palabra que crece y de la palabra que permanece. Entonces se trata de que cada acción que un cristiano tiene es porque la palabra hizo un efecto. Se trata de la palabra. Si alguien se muestra con amor es por la palabra. Es por la palabra que habla acerca del amor. Si alguien se conduce con misericordia es porque hay una palabra que le ha enseñado acerca de la misericordia. Si alguien se conduce como nuestro Señor Jesucristo, es porque hay una palabra que dice cómo nuestro Señor Jesucristo se ha conducido en esta tierra y el legado que ha dejado. Ahora, si alguien descuida la palabra, no se puede sostener. No, la roca es nuestro Señor Jesucristo. La roca es su palabra. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. La primera palabra que aparece es la palabra fiel, que sean fieles. Vuelvo a repetir, y perdonen que sea reiterativo. ¿De dónde van a venir estas personas fieles? De entre nosotros. Sáquenlos de ahí, como diciendo, búsquenlos de ahí a estos hombres. ¿Necesitan esta clase de hombres para que estén trabajando en la casa del Señor? Sáquenlos de ahí. ¿Necesitan mujeres que se ocupen de los niños, de los jóvenes en la enseñanza? Sáquenlos de ahí. ¿De dónde? Del cuerpo, de la iglesia, del pueblo. Pero que sean fieles. Y que sean idóneos para enseñar a otro. Quiere decir que esto lo tenía que ver. ¿Quién? Había un responsable, Timoteo. La palabra fiel en la Escritura, no en el diccionario de la Real Academia Española. Podemos buscar por ahí la palabra fiel en el diccionario de la Real Academia Española, pero también podemos buscar la palabra fiel en cuanto a la Escritura, en cuanto a la palabra de Dios. Y la palabra fiel dice, el que cumple con sus compromisos. Es una de las características. El que cumple con sus compromisos.
Por eso yo le decía que cuando nosotros nos acercamos a la mesa para poder discernir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a veces nosotros tenemos muy poca información o alteramos la información o no le prestamos atención a la información que yo tengo que tener para poder examinarme. Porque la Escritura que no me dice que yo me tengo que examinar humanamente, a ver si estoy prolijo humanamente. No, que me examine en la fe. El que cumple con sus compromisos, una persona que cumple con sus compromisos es una persona fiel. Hablábamos con los hermanos que han estado trabajando en Soichú y hablaba con un hermano que hace poquito, llegó 3 minutos tarde. ¿Cómo lo toma el patrón cuando llega 3 minutos tarde? O la empresa, porque el patrón quién sabe dónde debe estar. Pero ha dejado personas para que estén a cargo de que esto se cumpla. Son directivas de arriba y lo tienen que cumplir aquellos que están de encargado. Llegó 3 minutos tarde. ¿Qué hicieron? Lo llamaron a la oficina. ¿A qué? A hacer un descargo. ¿Por qué es esto? Porque está mostrando infidelidad. ¿En qué? En su comportamiento. Nos damos cuenta, ¿no es cierto? Nos damos cuenta en cuanto a lo natural. Ahora, es tremendo pasarlo a lo que es espiritual porque esto lo evalúa Dios. Esto lo evalúa el Señor en nosotros. Por eso es que hay muchas cosas que nosotros no las tomamos en cuenta porque decimos, así como era el pensamiento, bueno, si Dios tiene que levantar pastores, que lo levante Él. Si Dios tiene que levantar maestros, que lo levante Él. Bueno, si hay alguien que se tiene que ocupar de la Escritura, como decía el pastor Raúl Suárez en su predicación el domingo, bueno, que se haga cargo Dios, que se hagan cargo los hermanos. Hay hermanos que se tienen que ocupar de esto. A mí, de estas cosas, ni siquiera me hablen. Fiel es la primera palabra, el que cumple con sus compromisos, una persona leal. ¿Leal a quién? Leal a Dios. Fiel a Dios, fiel a lo que Él está creyendo, no a lo que no cree, fiel a lo que cree, su Señor, al Señor Jesucristo, fiel a Él, una persona segura. Por eso le hablaba de que los estados de ánimo es una de las luchas que nosotros tenemos, que descuidamos porque creemos que es algo que no pertenece a esta batalla de la fe, pero es una de las cosas que nosotros tenemos que estar luchando continuamente contra nuestra carne, nuestro estado de ánimo. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. ¿A qué servidumbre? A ser fiel a lo que Dios requiere de mí. Una persona digna de confianza es una persona fiel, digna de confianza. ¿Por qué tiene que ser digno de confianza? Porque se va a ocupar de ministrar las cosas de Dios. ¿Dónde comienza esto? Ahí. Dios va a sacar diáconos de ahí, diaconisas de ahí, mujeres y hombres. Los va a seguir sacando del pueblo. No lo puede sacar de allí afuera. Por eso como pueblo, como iglesia y como cuerpo, son las cosas que yo manifiesto si yo las alcanzo en la gracia de Dios. Para que en algún momento Dios me saque de ahí y yo pueda estar ministrando al pueblo. Porque dice, para que pueda enseñar también a otros. El que cumple con sus compromisos, una persona leal, una persona segura, digna de confianza, una persona exacta, una persona precisa, que es a veces lo que comúnmente en los trabajos es lo que necesita un encargado, alguien que sepa, que sea riguroso en cuanto a lo que mandan desde arriba, porque si no hasta él corre peligro en su trabajo. Amén. Ahora, ¿por qué era toda esta preocupación y por qué esto se tiene que cumplir? A veces nosotros decimos, bueno, lo que ha ocurrido todo este tiempo es que la vara de la palabra siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que los hombres hemos hecho que la vara se baje según mi estado de ánimo también. Y esto es el error que se ha cometido por mucho tiempo. Sin embargo, es muy clara la Escritura para hablar acerca de esto, para que sepas cómo debes conducirte. A veces no hay, como decía el pastor Raúl, disculpe que vuelva a reiterar porque hemos oído, y esto está fresquito en nuestros oídos. A veces no es nuestra preocupación.
¿Por qué? Que se encargue otro. Sin embargo, el encargo para cada hombre y cada mujer que pertenece al cuerpo, la iglesia y el cuerpo, es aprender su palabra, porque Dios quiere que sea un instrumento útil para que pueda enseñar también a otro. En San Mateo capítulo 9, hay veces que nosotros lo dejamos para lo último porque tardamos en aprender o en reaccionar, que tengo que aprender la Escritura, tengo que aprender la palabra de Dios, me tengo que preocupar por aprender la palabra de Dios. Porque si todos los viejos llegaran a morir hoy en día, todos los viejos que han aprendido la Escritura y que nos enseñan la palabra de Dios, quedarían solamente jóvenes que no han aprendido la Escritura. Y quizá este traje usted se lo prueba y no le va a usted, porque usted sabe la palabra, usted conoce la Escritura y está dispuesto a presentarse delante de Dios como una persona que va a enseñar a otro. No se trata de usted entonces, pero todo aquello que estamos dejando de lado la Escritura, que no queremos estudiar porque parece que no nos toca a nosotros enseñar a otro, nos estamos equivocando. 9:37, San Mateo 9:37 dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, y esto todos conocemos. El trabajo es mucho, la mies del Señor es mucha, mas los obreros pocos. Esto siempre va a pasar. Lo mismo cuando dijo Jesús, los pobres siempre van a estar entre medio de ustedes. Esto es algo que lo dijo Él, esto es inamovible. Amén. Nos vamos a ir de esta tierra y los obreros van a ser pocos y la mies va a ser mucha. Pero es mi preocupación al ver que la mies es mucha, el trabajo es mucho. ¿Para quién? Para una persona, para 2 personas, para 3 personas, para 4 personas, para 5 personas. Es mucho trabajo para tan pocas personas. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero la pregunta es, ¿van a venir de afuera? ¿Van a venir caminando de allá afuera? ¿De la incredulidad van a venir a la fe? ¿A instruir a los que están en la fe? No va a ser así. Por eso es la preocupación, tanto del apóstol Pablo como lo que decía el pastor Raúl Suárez. Porque esto es algo que está en toda la Escritura y únicamente a través de las Escrituras Dios no solamente nos alumbra, sino que nos puede despertar, únicamente a través de las Escrituras. No hay otra forma. Quizá podría yo darle algún consejo saludable. Miren, hermano, pero mi deber es instruir a través de la Escritura. Si la Escritura no los despierta, despiértate tú que duermes, levántate dentro de los muertos, te alumbrará Cristo. Eso lo hace la Escritura. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. De la única manera que un cristiano puede endurecer su corazón es delante de la palabra de Dios. Y de la única manera que lo puede ablandar es delante de la palabra de Dios. Encarga a hombres fieles, una de las características que tiene que ser fiel. Usted no va a poner una persona infiel que sepa mucho de su infidelidad, que se duerme, que no presta atención y le va a dejar a cargo su criatura. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Una persona que fuma, toma, se queda dormida en cualquier lado, no le interesa esto, no le interesa aquello y usted lo va a poner que cuide su casa y su criatura. No lo va a hacer. O sea, ¿cuál es la característica? Creo que en algunos lugares están pidiendo, cuando se pide referencias, vieron que por ahí piden todas las referencias, porque ¿de qué se quiere asegurar la persona? ¿Y qué es una persona confiable? Bueno, una de las características de la persona fiel es que es digno de confianza. Amén. Mire la fidelidad del apóstol Pablo, una persona digna de confianza. Lo molieron a palo, lo metieron adentro de la cárcel y como no podía predicar desde ahí, le mandaba carta a los hermanos. Mire la característica, su fidelidad. ¿Para qué había sido llamado? Para predicar el evangelio. ¿Y qué le hubiera dicho a Dios? Me mandaste a predicar el evangelio, me metieron preso y vos no me sacaste a mí. A Pedro sí lo sacaste, mandaste un ángel, le cortaron las cadenas, le abriste las puertas y lo sacaste afuera y enseñaba al pueblo. A mí me metieron preso, estuve 2 años, ni los hermanos en alguna oportunidad me fueron a visitar. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Escribía cartas. Mire la fidelidad, un hombre leal, un hombre seguro. Había sido llamado para eso. Entonces le dice a su hijo en la fe, lo que has oído de mí,
ante muchos testigos, todos daban testimonio de que el apóstol Pablo era una persona así, de esa manera. Fue a una ciudad, un pueblito, a predicar el evangelio, como quien entra a Galarza, como quien entra a La Roque. Lo apedrearon, lo sacaron a la rastra, porque creían que ya lo habían matado, porque personas que alteraban el orden así, ellos creían que estaba medio loco, decía cosas que a ellos no les gustaba, lo apedrearon allí entre todos y lo sacaron muerto. Se levantó, se recuperó y volvió a entrar. Sabía que lo que él tenía, las demás personas no lo tenían, y que de una manera u otra se lo tenía que entregar. Bueno, hemos repasado lo que es la palabra fiel, pero quiero dejarle un ejemplo. Hace poco Jorge Benítez predicó 2 de Corintios en el capítulo 11, 2 de Corintios en el capítulo 11. Del verso 1 dice: toleradme un poco de locura. El apóstol Pablo en realidad se quedó con la parte loca de lo que ellos decían, porque era una persona muy instruida, una persona muy seria en cuanto a la ley, en cuanto a ser un fariseo y en cuanto a su descendencia, muy serio. Sin embargo, había renunciado a todo eso, quedándose con la locura de la predicación, la locura del evangelio. Porque la locura del evangelio hablaba de la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo habla a la iglesia. La excelencia del conocimiento, los tesoros de la sabiduría. Habla de una vida que es indestructible y de un reino que no puede ser tomado por otro. De un cordero que terminó con el pecado del mundo. Y de alguien, este evangelio habla de alguien como nuestro Señor Jesucristo, que va a venir un día y se va a llevar a su iglesia. Amén. Eso habla esta locura del evangelio. Él se quedó con la parte loca y lo demás lo tuvo por basura. Ojalá me tolerase un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, y esto lo tenemos que subrayar, vuestros sentidos. ¿Ve que se habla de estado de ánimo? Vuestros sentidos, los sentidos es lo que nosotros sentimos por el Señor, el amor, la piedad, la alegría, la gratitud por el Señor. Eso se va formando por la palabra de Dios y es lo que tiene que perseverar. Pero vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados ¿de qué? De la sincera fidelidad. Otra de las palabras que podemos subrayar. Fidelidad. Sincera fidelidad a Cristo. De ahí nos quiere llevar el diablo, nos quiere arrastrar a que nosotros no le rindamos fielmente adoración al Señor, perjudicando ¿qué cosa? Los sentidos. Esto era una preocupación. Me temo que como la serpiente engañó a Eva. No habla de condenación, no habla de pérdida del alma, pero habla de una persona que puede perder esa sincera fidelidad. Por eso a veces se habla acerca del primer amor. Estás en el primer amor, qué lindo, estás en el primer amor. Una persona que salta del asiento, no le importa, parece que no ve nada. Gloria a Dios, levanta sus manos, canta, no importa si está transpirando, no importa si tiene frío, no le importa nada, no le importa si son 5 cuadras o 20 cuadras, no le importa nada, tiene una alegría. Entonces cuando lo ven los cristianos dicen, es el primer amor. Y cuando eso se va apagando, ¿viste? Ya te estás acomodando. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, miren, me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos, esos sentidos que había despertado, la palabra de Dios que el Espíritu había despertado para rendirle adoración al Señor y que todo el mundo conozca que por esa alegría había recibido una vida nueva. El diablo lo hizo lo hizo retroceder. La sincera fidelidad a Cristo. Puede ocurrir, sí, por eso es una de las preocupaciones del apóstol Pablo. Eso se sostiene y se mantiene con la Escritura.
Ya tenemos nosotros el relato, yo creo que un botón basta de muestra para todos los creyentes. Un hijo pródigo que quiso mantener la fortuna de su padre lejos de la casa, lejos del padre y lejos de todo lo que era su hogar. ¿Cuánto le duró? No sé si habla de un día, de una semana o de 6 años, pero todo se le terminó lejos de la casa del Padre y lejos de la comunión de su Padre. Creía que lo podía multiplicar allá afuera y seguramente habrá creído. Creía que le iba a alcanzar toda la vida y quizás sí. Creía que esa fortuna, así creemos a veces que la gracia de Dios, esta fe que yo tengo allá afuera me va a sostener. No puede ser que se me termine todo en pocos días. Terminó criando cerdos y deseando lo que ellos comían. Un botón basta de muestra. Dios nos quiere enseñar a nosotros que lo único que nos puede sostener es su palabra. Sostener, fortalecer y también Dios puede utilizar nuestra vida para poder enseñarles también a otros. ¿Qué le vamos a enseñar a otros? Su palabra, su palabra. Por la palabra de Dios nosotros hemos nacido y por la palabra de Dios va a nacer otro como nosotros. Y por la palabra de Dios se va a instruir, así como nosotros nos hemos instruido por su palabra. Y va a crecer por su palabra. La otra palabra es idóneo. Por eso dice que sea fiel, idóneo también para enseñar a otro. Y aquí muestra solamente 2 características. Luego si pasamos al estudio vemos lo que pide a los obispos, diaconisas, diáconos, pero en la mayoría de ellos dice que sea apto para enseñar. Una de las condiciones que sea apto para enseñar. La pregunta que nos tenemos que hacer es que enseñe ¿qué? La Escritura, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor. Algunos son instruidos cómo debes conducirte en Soichú, pero cómo debes conducirte en la casa de Dios. Porque así como en Soichú hay disciplina, así también en la casa de Dios. Y Dios disciplina, que sean idóneos para enseñar. La palabra idóneo, según la Escritura, ¿amén?, que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinado. ¿Qué es la palabra que se utiliza? Le haré ayuda idónea. A Adán le dice una cosa así. Le voy a hacer una ayuda idónea, que reúne las condiciones necesarias. ¿Para qué? Para la satisfacción del hombre. En el caso de Adán, todo lo que satisfacía, todo lo que era necesario para la satisfacción del hombre, ¿de dónde lo sacó? De adentro de él. Una costilla, amén. Amén. El hombre no es sacado de una costilla de la mujer, pero sí la mujer de una costilla del hombre. ¿Por qué? ¿Qué dijo Dios? Le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Qué dijo con esa palabra idónea? Que reúne las condiciones necesarias para una función o un fin determinado. Encarga a hombres que sean idóneos, que reúnan las condiciones necesarias. ¿Quién tenía que ver esto? Timoteo. Que lo vea Dios. No. Dios ha levantado 5 ministerios para equipar pueblo, iglesia, cuerpo. Para equipar. Y de ese pueblo, de esa iglesia y de ese cuerpo, Dios va a seguir llamando o va a seguir sacando personas fieles, idóneas, para enseñar también a otros. O sea, la persona idónea para ocupar un cargo, apto. La Escritura dice, nos ha hecho aptos. Una persona capaz. ¿Por qué tanta exigencia? ¿Y por qué esta preocupación del apóstol Pablo? ¿Tan necesario es? ¿Por qué tenía tanta preocupación? ¿Tan serio es el asunto? Miremos un pasaje que lo hemos oído nosotros allí en Buenos Aires, en el capítulo 20 de Hechos. Y no nos cansemos nunca de oír y oír, porque esto se viene predicando hace más de 2000 años y estos pasajes se vienen utilizando hace más de 2000 años por diferentes hombres que han enseñado las Escrituras. Hechos 20, del verso 22, para tener un poquito de lectura y ver cómo reaccionaba el apóstol Pablo, que es una maravilla oírlo. Yo, más que leerlo, lo oigo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera, el estado de ánimo. Es lo que estamos hablando en parte así. Me temo que como la serpiente saque estas cosas. Bueno, a él no le sacó nada, jamás. Debemos tener esa comunión con el Señor, procurar esa comunión con Dios para que esto no suceda nunca con nosotros. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí que yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en este día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué hizo? Verso 27, me vacié todo lo que yo tenía, todo lo que el Señor me enseñó, todo lo que Jesucristo me enseñó, yo lo vacié en ustedes para prepararlos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Pero miren por ustedes, miren por el rebaño de Dios. Porque yo sé, verso 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esta era la preocupación. Miremos, leemos, esta es la preocupación. Claro, como mi hijo todavía no es del rebaño y lo estoy cuidando yo, no es mi preocupación. Pero si yo supiera que yo voy a desaparecer hoy y va a desaparecer mi esposa, los grandes, y los niños van a quedar a cargo de una persona como un cordero, entonces desearía que quede una persona fiel, idónea, para cuidar ese rebaño. Al momento parece que no me preocupa, pero esta era la preocupación del apóstol Pablo. Yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Por eso la predicación del pastor Raúl decía, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿para qué? Para que no sean niños llevados por todo viento de doctrina. Vientos de doctrina que agitan ¿quiénes? Los lobos rapaces para dispersar el rebaño. Quizá no lo pueda comer, pero hemos visto más de una vez dispersar el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hacia los discípulos. Si esto va a ocurrir, tiene que ser mi preocupación, como la preocupación del apóstol Pablo, encontrar hombres fieles, idóneos, que puedan enseñar la Escritura, la palabra, también a otros. Por tanto, velad. Por 3 años, de día y de noche, no había cesado de amonestar con lágrimas, porque era una preocupación. Él lo sabía. El día jueves decía, ¿quién sabía estas cosas? El apóstol Pablo. ¿Quién se lo había mostrado? Dios. Por eso aquel que no ve es como un ciego. El avisado ve el mal y lo esquiva, pero el que no puede ver el mal se lo lleva por delante. Y hasta que no se lo lleva por delante no se da cuenta. Pero la persona que ve trata de avisar como una atalaya de lo que viene, de lo que ya está preparado. Pero aquel que no lo ve dice todo lo contrario. No es necesario. Es una exageración. Es un pensamiento que puede llegar a tener él. En tanto que tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El apóstol Pablo por eso estaba preocupado. Y si lo hubiéramos oído a él, hubiéramos dicho que en algunos aspectos parecía que estaba exagerando. Era una exageración. Era un hombre exagerado. Esto va a ocurrir. Cuando muchos existen aquello que ponga 10 y llévese 20, no sé, algunos que por ahí. Segunda de Corintios en el capítulo 11, verso 28, para dar un ejemplo nomás, acerca de esta preocupación, de esta carga que tenía este hombre, que Dios le había revelado, no solamente lo bueno que es el cuerpo de Cristo, el pueblo del Señor, lo que Dios tiene pensado hacer con su iglesia, sino los ataques, los problemas, todo lo que puede llegar a afectar a los cristianos,
entonces lo dice así de esta manera, 11:28, fíjese, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué se preocupaba por todas las iglesias? ¿Cómo es que Dios lo hacía preocupar por eso? ¿Y de dónde sacó eso? ¿De dónde lo sacó? Que a veces yo estoy preocupado nomás por el azúcar que mañana dicen que va a aumentar. ¿De dónde sacó la preocupación por la iglesia? Y cómo alguien que lo veía preocupado por la iglesia, por las iglesias. Su oración, la preocupación de levantar personas, hombres, mujeres, llenos de la Escritura, llenos de sabiduría, que aprendan la palabra. La exhortación del apóstol Pablo era, fíjense en la Escritura, hablen la Escritura entre ustedes, estudien la palabra de Dios, lean en voz alta, prediquen la palabra, no descuiden la Escritura. Era su preocupación, porque algo sabía que quizás nosotros por mucho tiempo no sabíamos, y estaba preocupado por algo que quizás yo nunca estuve preocupado. Lo tenemos cerquita aquí en 2 Corintios 11, si no ha cerrado la Escritura, no ha cerrado la palabra de Dios. El verso 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cuándo sucedió esto? En los días del apóstol Pablo. Los días del apóstol Pablo, los días 65. Ascendió nuestro Señor Jesucristo, se sentó a la diestra de Dios y comenzaron los problemas. Tan pronto aparecieron, han cesado de aparecer, se han terminado los falsos. Todos predican la verdad. Verso 14, y no es maravilla, porque de esto no se maravillaba, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso el consejo a los Gálatas decía, si aún un ángel del cielo viene a ustedes y le predica otro evangelio que nosotros hemos predicado, sea maldito. No tiene permiso ningún ángel del cielo venir a predicar otra cosa que no sea la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero se disfraza como ángel de luz, entonces ¿cuál tiene que ser nuestra preocupación? Ser buenas personas. No, nuestra preocupación de ser buenas personas es obvio. De ser un buen padre de familia es una obviedad. De ser una buena mujer, una buena cristiana, es obvio. Porque de ahí Dios va a sacar hombres fieles, idóneos, que puedan enseñar a otro la palabra. Un buen matrimonio, una buena familia, eso es una obviedad. Todos nosotros estamos siendo enseñados de esa manera. Y después de esa enseñanza, Dios levanta de entre medio del pueblo, de entre medio de la iglesia, de entre medio del cuerpo de Cristo, los hombres que van a equipar a la iglesia con sus ministerios. Por eso tanto de los diáconos como de los obispos dicen, no un neófito, que no sea un neófito. Y a veces solamente el énfasis que da el predicador o el que enseña es que no sea una persona que recién comienza. No, que no sea una persona que recién comienza no es solamente eso, sino una persona que enseñe la Escritura, que sea apto para enseñar. Es una obviedad que no sea un neófito, una persona que recién comienza. Usando el sentido común, no tendría que ser una persona que recién comienza. Es una persona que está instruida. Por eso de los diáconos dice, sean puestos a prueba primero. ¿Cómo que sean puestos a prueba primero? ¿Quién los prueba y quién los aprueba? Para que nos demos cuenta que esto es una obra de la palabra de Dios. En la gracia de Dios, San Juan, capítulo 17, verso 17. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 17. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que esto es una obra exclusiva de la palabra de Dios. Sea enviada tu palabra como la lluvia, sea enviada tu palabra como la nieve a la tierra. ¿Para qué? Para que haga, para que germine, para que todas las cosas tengan vida. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Esto ha dicho el Señor. En ese pasaje de San Juan, capítulo 17, verso 17, dice, santifícalos en tu verdad. Nadie será santificado
en una mentira, en un engaño. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es lo que se ve como santidad? Un progreso del Evangelio en una persona que ha creído. Un progreso de la palabra en una persona que ha creído. Por eso dice, tu palabra es verdad. Ningún incrédulo. ¿Puede ser que una persona que es un creyente en Cristo termine siendo un incrédulo que no cree toda la Escritura? Amén. Hay algo que sí, lo apruebo, lo tengo y lo tomo para mí y otras cosas no. Bueno, eso que no es evaluado por Dios. Porque si no es un camino de santificación progresiva, algo que la palabra lo hace. ¿En quiénes? El ejemplo, los tesalonicenses. No lo vamos a buscar, pero vemos nosotros que tomaron la palabra como palabra de Dios, hicieron algo tremendo en pocos días. Amén. Fíjese en la carta a los Gálatas, para mirar la preocupación del apóstol Pablo, porque es lo que sucedía en sus días, en los días del apóstol Pablo. Yo quizás quiero que vean el verso 2, Gálatas capítulo 1, verso 2, dice, todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, no dice la iglesia, iglesias de Galacia. Ya había muchas congregaciones, diríamos nosotros, muchas congregaciones. El apóstol Pablo estaba preocupado porque, como nos enseñó en uno de los pasajes de Hechos capítulo 15, que tomó el pastor Raúl Suárez, de que los judaizantes, estos judíos eran convertidos al evangelio y ellos salían a querer que vuelvan atrás, que vuelvan al judaísmo, que vuelvan a ser circuncidados, que vengan a guardar la ley, que es lo que trata el mal con cada uno de nosotros. Volvernos a meter adentro de nuestros hogares. No, ustedes no son iglesia. Vuelve a meternos dentro de nuestros hogares. No, la familia de la fe. No, a nuestros hogares, a nuestro trabajo. Vuelvan al mundo. O sea, con nosotros el diablo no tiene la intención de que llevarnos al judaísmo o llevarnos a la ley. No hay ninguna intención de esa. Pero volvernos a lo humano, como lo hace con los corintios. Por eso a los corintios le dice, ¿no habéis obrado como si fueran personas humanas? En otra traducción dice, ustedes realmente reaccionaron como hombres, que eso es lo que pretende el mal, ¿ve? Que reaccionemos como si no tuviéramos al Señor. Los sentidos extraviados para no mostrar una sincera fidelidad al Señor. La que hemos mostrado al principio, muchos de nosotros hemos mostrado al principio una fidelidad al Señor absoluta, pero de a poco alguien nos fue convenciendo de que no era tan así. Bueno, eso le sucedía también a los Gálatas. Por eso ni siquiera se encarga de saludarlos muy gustosamente. El apóstol Pablo le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Como diciendo, siguen una enseñanza diferente. Un mensaje diferente. Escucharon un mensaje que no era de parte del Señor y lo siguieron. De esto estaba preocupado el apóstol Pablo. Por eso quería que se levanten hombres fieles, idóneos, para poder enseñar también a otros. Esta era la preocupación. En el capítulo 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Si la verdad es lo que santifica, si su palabra que es verdad la que me estaba llevando a mí en una santificación progresiva, así como a los Gálatas, entonces la preocupación del apóstol Pablo era eso, de que había algo que había salido al encuentro. Y no es maravilla, le dice a los corintios, no es maravilla porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y le dice de cosas que ellos experimentaron, no recibieron el Espíritu Santo, no recibieron el conocimiento, no recibieron esa alegría solamente por aceptar por la fe lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. No sintieron eso diferente, ni bien recibieron al Señor, ni bien crecieron. ¿No sintieron eso? ¿Cómo es que no continuaron? Estoy maravillado. ¿Quién los fascinó? Fueron los judaizantes y dijeron, no es necesario esto y un montón de cosas. Esta era la preocupación. Por eso es retén la palabra en el depósito, la palabra. Nosotros tenemos que por lo menos preguntarnos por qué el apóstol Pablo estaba tan preocupado. Porque este hombre, creo que otro de los pasajes que utilizó
el pastor Raúl fueron dos, el del apóstol Pablo, que dijo que quería que los hermanos tengan memoria después de su partida, y el Pedro también. Yo quiero que después de mi partida ustedes tengan memoria de estas cosas. Esto es lo que ustedes le tienen que decir a sus hijos, a sus nietos. Yo quiero que después de mi partida, después que Dios me lleve, tengas memoria de estas cosas. ¿De qué? De cómo se comportó tu papá y tu mamá. No, de la palabra de Dios. En Tito, capítulo 1, verso 5, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Siempre tenemos que mirar que esto fue hecho a través de la palabra, a través de las doctrinas, a través de la enseñanza bíblica. Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta. A Timoteo le dice: por esta causa yo te dejé en Éfeso, para que corrigiese lo deficiente. Es lógico que no está todo en orden. Es lógico que hay problemas y dificultades. Por eso se tienen que levantar personas idóneas, fieles, que sean capaces, que sean personas comprometidas con la Escritura para poder enseñar su palabra. Lamentablemente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, para no emplear un consejo propio, dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. El verso 12 de Tito 1:12 habla de algo que era cierto, pero eran hermanos. Por ahí es un trabajo que no todos quieren tomar, pero por eso tiene que ser una persona fiel al Señor, idónea al Señor. Porque uno de sus propios profetas dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ni para bestias servían, eran malas bestias. Este testimonio es verdadero y encima lo apunta. Mire cómo eran los hermanos. Por eso dice: para que corrigiesen lo deficiente. Eran personas acostumbradas así. Nosotros a veces queremos ir a un lugar donde sean personas todas sumisas, todas personas que digan: amén, gloria a Dios, sí, vamos a hacer, mañana salimos, sí, nos vamos a comprometer Y a veces no sucede una cosa así. Por eso Dios tiene que capacitar al hombre y a la mujer que va a enseñar la palabra de Dios. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Se ve que había una oportunidad para ellos. Amén. Pero esto había ocurrido. Y esto estaba ocurriendo. Y así eran los hermanos. Pero el apóstol Pablo preparó a un hombre como Tito, preparó a un hombre como Timoteo. Amén. Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién manifestará? ¿Quién anunciará el camino del Señor? Por allí una voz dijo: envíame a mí. Isaías predicó 50 años y Dios le dijo, porque Dios le tenía que aclarar: yo te envío a un pueblo donde van a oír tus palabras, pero no te van a hacer caso. Eso no fue ningún consuelo para él, una persona que lloró muchísimo por el pueblo del Señor como Jeremías, pero en ese tiempo Dios quería hablar y preparar cosas para otro tiempo y utilizó el carácter de ese hombre para hacer una cosa así. Fíjese, vamos a cortar un poquito. Filipenses capítulo 2. Dos testimonios, dos ejemplos preciosos aquí. El de Timoteo y Epafrodito que están como título. Un nombre un poco difícil, como Diótrefes. Pero a veces estos nombres difíciles se nos pegan. Espero en el Señor Jesús, ahí en Filipenses 2:19 en adelante. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. La preocupación por la iglesia, la preocupación por los hermanos. ¿De quién? Del apóstol Pablo. Esa era su vida. Él le dijo a los corintios: miren, ahora nosotros vivimos, si ustedes están vivos. Si ustedes están contentos, nosotros estamos contentos. Ustedes están felices, nosotros estamos felices. Si ustedes sufren, nosotros sufrimos. En el verso 20 dice: ¿por qué lo manda Timoteo? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Eso es algo de recalcar para todos nosotros, porque este era el interés que tenía este hombre. Todo lo demás era obvio: su trabajo, su familia, su matrimonio, sus hijos, una obviedad. Pero esto era una característica que no todos la tenían. Y se lo aclara, el apóstol Pablo lo aclara, dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo.
y que tan sinceramente se interese por vosotros. La preocupación, ¿por quién? Por el pueblo, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Su interés era ese. ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo es que se forma eso? ¿Qué es lo que tiene que terminar en mí para que se forme esto? Así que espero enviarle, dijo él. Cuando yo vea que ya mis asuntos están bien, bueno, yo espero enviarle. Porque los demás, dice, buscan lo suyo propio. Nos ocupan mucho tiempo lo nuestro. Y eso de lo nuestro, el apóstol Pablo no lo empieza a sacar por parte, como a veces lo hacemos, y hasta lo podemos hacer. Aquel que por ahí expone la Escritura comienza a separar las cosas y los hábitos que cada uno de nosotros tiene o de la que la sociedad está inventando para que nosotros nos dediquemos. Pero lo resume en una frase: buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Nos ocupa mucho tiempo ocuparnos a nosotros mismos y las cosas de nosotros mismos. Y a veces creemos que es lo de Cristo para que se forme, ¿qué cosa? Este ánimo, que es la preocupación por el pueblo del Señor. Esta es una riqueza tremenda. Cuando habla de Epafrodito, del verso 25 en adelante, dice: mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. En algún momento hemos hablado acerca de todas estas virtudes que tenía este hermano, todos estos títulos hermosos que tenía, dedicándose a la obra del Señor. Porque él tenía gran deseo de ver a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Lo tremendo es que él se había enfermado. Los hermanos se enteraron que él había enfermado y él estaba preocupado por los hermanos, no por él. ¿Cómo se formó esto en él? Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza, recibirle. Pues en el Señor con todo gozo, y tener estima a los que son como él. ¿Cómo se había formado esto? Haya pues este sentir el que hubo en Cristo Jesús. También en la carta aquí el apóstol Pablo pone la palabra sentir. El que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo se forma este sentir? Algunas cosas ya vienen por naturaleza. El sentir de la madre por un hijo. Por naturaleza. Esto también se va formando por dedicación al Señor. Esto tiene que ser como una alarma para nosotros. Porque el apóstol Pablo le escribe a las iglesias de Galacia, a las iglesias que estaban en Corintio, muchas congregaciones, muchos hermanos que se preparaban con él, y a ninguno tengo del mismo ánimo. Tiene que ser una alarma esto, porque ¿cómo se forma la preocupación por los hermanos? ¿Cómo se forma eso? La preocupación por el pueblo, la preocupación por la iglesia. ¿Cómo se forma? Esa era su preocupación del apóstol Pablo, para que Timoteo tenga esto en su corazón, que mire que tenían que ser personas fieles y idóneas para poder enseñar también a otros. Su preocupación era que puedan enseñar. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y habla del conocimiento de las Escrituras. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Y tiene que ser nuestra oración también. Orar para que Dios despierte nuestros corazones y nos dediquemos a la palabra de Dios, al estudio de las Escrituras. Todo lo demás, cuando empecemos a hablar sobre los ministerios, creo que cada uno de ustedes tiene cierto conocimiento acerca de los ministerios, sabe que tiene que ser un buen matrimonio, porque es un matrimonio creciente. Dios saca del cuerpo, de la iglesia, del pueblo. Tiene que ser un matrimonio creciente. Tiene que ser un creciente, amén, obvio. Tiene que ser una creciente, obvio. Tiene que ser un buen creciente, amén. Tiene que ser alguien que está sirviendo al Señor, amén. Tiene que ser eso. Y si es matrimonio, un buen matrimonio, si tiene que tener sus hijos bien, amén. Eso es una obviedad. Pero ¿qué es lo que se destaca? Tiene que conocer la Escritura porque tiene que enseñarle también a otro. Debe conocer la Escritura, la palabra de Dios, para poder enseñar. Y esta es una característica que tiene que tener toda la iglesia. Porque quizá usted se está preguntando,
A mí Dios no me va a elegir para esto. Quizá en algún momento yo lo dije en una ignorancia, pero hoy que conozco que Él es el Señor y que yo no soy dueño de nada, no tendría el derecho ni la autoridad de decir que yo no puedo hacer algo para el Señor. El que lo decide es Él. Yo solamente me tengo que preparar. Amén. Porque el dueño es Él. El que pagó con su sangre por mí es Él. Entonces no tengo el derecho de decir, con mí Él no puede hacer una cosa así porque no me veo capaz. ¿Quién soy yo para decir una cosa así? Si yo no soy mi dueño. El dueño es Él. Que el dueño decida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Nos ponemos de pie.